Gracias, Lina. Profesor, yo quiero empezar esta entrevista citando una frase del Papa Francisco. La muerte no es el fin de todo, sino un nuevo comienzo. Este fue un prefacio que él escribió el 7 de febrero para un libro del cardenal Angelo Scola. Ya hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces, el Papa que cambió la Iglesia. ¿Por qué es tan importante el Papa Francisco para la Iglesia Católica en este momento? Vemos ahí miles de personas llegando hasta la Basílica de San Pedro para visitarlo. Bueno, Estefanía, gracias. Comienzo por la segunda parte de tu pregunta. Ver ríos de gente despidiendo a Francisco contrasta con la imagen de Francisco solitario en la Plaza de San Pedro durante la Semana Santa del año 2020, la Semana Santa de la pandemia. Pero él solito acompañó al mundo desde los oficios litúrgicos propios de la Semana Santa de ese año. Y hoy, como te digo, contrasta ver 200.000, 300.000 personas, pues, se pueden esperar para el día de hoy y hasta el viernes, que visiten y le rindan honores, le den su respeto a los despojos mortales del Papa Francisco. Es un contraste maravilloso que nos hace retomar la fe en lo que es el centro del sistema de creencias del cristianismo, que es la resurrección. Y aquí tomo la primera parte de tu inquietud. La muerte no es el final, y eso es lo que diferencia al cristianismo de otros sistemas de creencias. La muerte es un paso necesario para la vida plena, para la vida eterna, que se conoce como la resurrección, que venimos justamente de conmemorarla en la Semana Santa anterior. Y cada año durante la Semana Santa el triduo pascual tiene ese sentido: la vida terrena, pasar por la muerte, y de la muerte llegar a la vida eterna, a la vida plena, a la vida en Dios. Y esas son las palabras de Francisco. Nos invita a que no veamos en la muerte un final absoluto de lo que es nuestra existencia, sino que es solamente un paso necesario. Así como Jesucristo en la cruz dio ese paso previo a la resurrección, nosotros, los creyentes, y aún los no creyentes, estamos llamados a la resurrección. Ese es el sentido. Y usted muy bien lo menciona, es casi poético, lo decía Lina el pasado lunes, cuando el Papa muere, un lunes de Pascua, después de venir de toda esta celebración de Semana Santa, y vemos allí que siguen llegando los fieles a acompañar la despedida del Papa Francisco. Y precisamente, profesor, vamos a volver al Vaticano con nuestro compañero Marco Mosquera, que nos va a entregar un poco de la información que está sucediendo a esta hora. Recordemos, en Roma son 7 horas más tarde que aquí en Colombia. Ya decenas de personas siguen haciendo esa fila para poder darle el último adiós al Papa Francisco. Marco Mosquera, regresamos con usted. Y por supuesto nosotros seguimos hablando del Papa Francisco, y yo también quiero hablar sobre qué va a suceder. Ya todos sabemos que iniciaría el cónclave. El Papa Francisco tenía algunos cambios en los parámetros de cómo se iba a hacer este cónclave. De hecho ya lo habían cambiado años atrás. ¿Qué va a pasar? Ya el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Battista Re, el italiano de 91 años, ya citó a todos estos 135 cardenales que deberán llegar en las próximas horas a Ciudad del Vaticano. Ya tenemos al menos 80 allí pues dispuestos para todos estos honras fúnebres del Papa Francisco. Pero ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué es lo que sigue? El paso a seguir, Estefanía, son las congregaciones, que son las reuniones previas que hacen los cardenales, algunas particulares, algunas generales, para definir algunos elementos procedimentales, prácticos del cónclave, pero también para lo que más le interesa a la Iglesia y lo que tiene expectante al mundo desde ahora es quién será el nuevo Papa. Llegar a esos acuerdos previos que luego se reflejarán en las votaciones que hagan a lo largo del cónclave, son, digamos, los propósitos iniciales de estas congregaciones. Cada cardenal en su corazón y en su mente estará pensando quién podrá ser el cardenal de ellos, o el miembro del Colegio Cardenalicio que termine siendo elegido Papa. No es una decisión sencilla, es una decisión trascendental por lo histórica y por la importancia que tiene el pontificado para el mundo entero, particularmente para el mundo católico.
En esos diálogos, en esas conversaciones que ellos sostienen, lo primero que van definiendo es cuáles son las necesidades que tiene la Iglesia hoy. Y luego, cuál sería el perfil del Papa que podría enfrentar de la mejor manera esas necesidades. Pero ninguno de ellos, o bueno, tal vez algunos brillantes, pero es difícil pensar que todos tengan en su mente con toda claridad cuál es la necesidad apremiante para la Iglesia universal. Cada uno, desde su perspectiva muy particular, sabrá lo que sucede en su país, lo que sucede en su continente, en su región, pero para que tengan una idea general de las necesidades de la Iglesia en el mundo, tienen que hacer esos diálogos. Por eso están previstas las congregaciones, y luego ya durante el cónclave hay votaciones, 2 en la mañana, 2 en la tarde, pero entre una votación y la otra hay momentos de diálogo y de consenso y de búsqueda de consenso que, como te decía, se reflejará luego en las votaciones. Vemos ahí en pantalla entonces las imágenes en directo de Ciudad del Vaticano. Eso es la Basílica de San Pedro, el féretro del Papa Francisco. Allí, según sus disposiciones antes de la muerte, es normal que un papa realice estos cambios porque él quería hacer este llamado a la humildad, a que todo fuera un poco más sencillo y estar un poco más cercano a la gente. Incluso lo llamaban el Papa de los pobres. ¿Es común que se hagan estos cambios? Sí, digamos que dentro de la Iglesia el Papa es la máxima autoridad, es una autoridad soberana. Tal vez el término no es el más elegante hoy, pero actúa prácticamente como un rey, ¿cierto? Por lo tanto, él es legislador, él es juez, él es administrador de la Iglesia, y dentro de esa potestad que tiene puede introducir cambios en todos los protocolos de la Iglesia, particularmente en este de las honras fúnebres. En efecto, el Papa Francisco en vida alcanzó a introducir unos cambios para que fuera menos pomposa la honra, las honras fúnebres, tuvieran menor boato. Es más sencillo. Profesor, qué pena lo interrumpo. Expliquémosle a la gente, porque ahí en pantalla lo que vemos es el féretro, es un ataúd sencillo de zinc. Antes, ¿cómo se hacía este homenaje al Papa que falleciera? Antes eran 3 ataúdes de maderas distintas, no recuerdo bien, tal vez de pino, no recuerdo cuáles eran las maderas, pero eran de 3 maderas y con unos revestimientos especiales, pensando básicamente en la conservación. Pero el Papa ha pedido que sea de madera sencilla, de manera simple, con un revestimiento interno en zinc, que pues obviamente para un Papa y para la tradición que se traía de mucha pompa y de mucha solemnidad en las honras fúnebres, pues esto que estamos viendo es un signo de lo que fue en vida Francisco, un hombre humilde, un hombre muy modesto en sus formas, en sus prácticas, en su lenguaje y sobre todo en su manera de llegar a la gente. Entonces, la muerte de Francisco es un buen reflejo de lo que fue su vida. Usted mencionó algo muy importante y es esa cercanía que tenía con todas las personas, y aquí hablo no solamente de las personas católicas y que profesaban esta fe, sino de otras congregaciones, iglesias de todo el mundo, de otras religiones también se han unido al último adiós del Papa Francisco. Aníbal, aquí en Bogotá hemos tenido ya varias peregrinaciones, eucaristías en honor al Papa Francisco, no solamente de la fe católica, ¿así es? Claro, y como lo dice usted y también Sergio, pues la humildad del Papa unió prácticamente al mundo. Lo decíamos también en algunas reuniones con el máximo jerarca de la Iglesia Ortodoxa, que esto no se veía tampoco, pues digamos, en los registros cercanos a la historia, y tampoco que tantas personas seguidoras de otra religión pues le dieran este crédito a este líder mundial, líder espiritual como el Papa Francisco. José Camilo, muchísimas gracias. 6:33 minutos de la mañana, y en este recorrido cosechando historias aquí en nuestra ciudad, en Bogotá, una ciudad muy católica, por cierto, pues nuestro compañero Daniel, y más adelante les vamos a compartir ese informe, Estefanía, se encontró con un templo que es un intento de réplica de la Basílica de San Pedro, en un deseo de un arquitecto por cumplirle el sueño a su madre de visitar este templo tan emblemático para los católicos, y está aquí en la capital colombiana. Muchos no lo sabíamos, pero pues es ese deseo ferviente que tienen también los bogotanos de estar en estos escenarios por excelencia católicos allí en Italia.
Así es, Lina, y es que precisamente la Basílica de San Pedro allí en Ciudad del Vaticano es muy importante para la Iglesia Católica. ¿Qué papel juega esta basílica? Sabemos que allí al lado está la Capilla Sixtina, está también el Palacio Apostólico, es todo un conglomerado de edificaciones que van en torno no solamente al Sumo Pontífice y al máxima jerarca de la Iglesia Católica, sino también a todos los feligreses que aquí, como también en Bogotá, allí en Ciudad del Vaticano, en Italia, están a cercanías de lo que es la Iglesia. Sí, toda expresión religiosa, pero particularmente el catolicismo, en nuestro caso, acude a símbolos de unidad. Los templos, las edificaciones también desempeñan esa función simbólica, pero más que simbólica es el lugar apropiado, el lugar sagrado apropiado para la liturgia. En la Edad Media, en momentos especiales de la historia de la Iglesia, hubo mayor esplendor arquitectónico. La Basílica de San Pedro es un buen ejemplo de eso, pero como lo decía Lina, en Colombia, en América Latina, en el mundo occidental, los templos fueron reflejo del esplendor de la Iglesia en su momento. Hoy la Iglesia es más modesta, más austera, uno ve también esos cambios en lo arquitectónico, pero los templos siguen siendo lugar de congregación, lugar de culto, y se vuelven tan simbólicos como la Basílica de San Pedro, o Notre Dame, o la Sagrada Familia en Barcelona. Acá en nuestro contexto, pues Monserrate, la Catedral Primada, la Basílica en Chiquinquirá, qué decir de la de Guadalupe en Ciudad de México, que son lugares en los que, digamos, se facilita la acción de Dios frente a la comunidad, frente a su pueblo, a través del culto, a través de la liturgia. Ese es el valor de los templos y la utilidad. Y es que en Bogotá hay miles de templos católicos, también lo veíamos, iglesias cristianas que se unen a este llamado y a este último adiós al Papa Francisco. Pero de esta historia de Ciudad Bolívar, nuestro compañero, el noctámbulo Daniel Arévalo, estuvo haciendo un recorrido. Daniel, cuéntenos por favor cómo fue esta historia, qué encontramos en este lugar. ¿Lo podemos visitar? 6:39 de la mañana y lo veíamos ahí, una de las maravillas del mundo, sin duda son las iglesias católicas, no solamente aquí en nuestro país, sino en Ciudad del Vaticano. Pero ahora hablemos de algo muy especial y es de la visita del Papa Francisco a Colombia en el año 2017, esto fue en septiembre, y nos dejó un mensaje muy esperanzador, y me acuerdo mucho de esta frase: no se dejen robar la alegría. Hagan lío. Hagan lío. Particularmente les dijo a los jóvenes, no se dejen robar la alegría, hagan lío. Muy en la línea de lo que fue Francisco. Francisco es un reformador, Francisco rompe con algunas normas y algunas tradiciones que no eran muy coherentes desde su punto de vista con el Evangelio, pero va más allá, quiere una iglesia más incluyente, más inclusiva. Y esa es una frase poderosa que le da a los jóvenes: no se dejen robar la alegría. Pero nos dejó muchas otras en septiembre del 2017, y una que sirvió como de lema de toda su visita, que fue: den el primer paso, ¿no? Que está en clave de lo que había sucedido pocos meses atrás, en 2016, que fue el acuerdo de paz de La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano. Y yo creo que eso marcó un momento muy importante, no solamente para la historia de la Iglesia Católica, sino para la historia de nuestro país, porque viene y le da apoyo a esa paz que se llamaba la paz de Juan Manuel Santos, que muchas personas incluso dijeron no la queremos, pero fíjese Sí. que de una u otra manera el Papa vino y dijo: la paz es el camino para Colombia. Por supuesto, y siempre nos mostró su disposición para acompañarnos en los subsiguientes pasos. Otra pregunta que tendría que hacerse Colombia en otro contexto es si hemos seguido dando esos pasos. Pero el Papa viene en un momento muy oportuno, viene en septiembre del 2017, cuando ya se ha firmado el acuerdo. No vino antes, y el hecho de que no hubiera venido antes fue bastante significativo, porque no quería, primero, incidir de manera directa entre los negociantes que estaban en ese momento en La Habana, y no quería tomar partido ni por el gobierno ni por las FARC. Viene cuando ya se ha firmado, porque su respaldo es al acuerdo, no a las partes, al acuerdo. Y su visita está en clave de trabajar y marchar, dar los subsiguientes pasos en la búsqueda y construcción de la paz.
pero el balance que tendríamos que hacer hoy es bastante complejo y creo que desborda un poco el propósito de la mañana de hoy, ¿no? Sí, así es. Y usted hace un especial análisis de algo que sucedió aquí en Colombia, pero también sucedió en Argentina, pero de eso hablaremos más adelante, porque el Papa Francisco es argentino, el primer Papa latinoamericano, pero nunca visitó su país durante su pontificado. Pero hablemos nuevamente de Colombia y precisamente para eso vamos hasta la Nunciatura Apostólica a esta hora de la mañana con nuestra compañera Isabel Rojas, que nos va a contar un poco sobre cómo fue los preparativos para que el Papa llegara hasta nuestro país allí en septiembre del 2017. Y allí está la Nunciatura, fue su morada durante los días que se encontró aquí en Bogotá. Isabel Rojas, muy buenos días. Isabel, muchas gracias por contarnos detalles de la visita del Papa a Colombia en 2017. Y es que la visita al Papa durante ese año fue muy icónica para nuestra ciudad. Recibió incluso las llaves de la ciudad en manos del alcalde en ese entonces, Enrique Peñalosa. Incluso estuvo reuniéndose allí en la Casa de Nariño con algunas víctimas del conflicto armado en nuestro país. Pero escuchábamos a Isabel que nos contaba sobre ese libro y todas estas honras que van a tener después de la muerte. No solamente la Nunciatura aquí en Colombia, sino en otras partes del mundo estarán reunidas para darle homenaje al Papa Francisco. Sí, la Iglesia quiere despedirlo. Digamos que en cada momento histórico, pues a la Iglesia le ha dolido la muerte de su Papa. Pero es que el Papa Francisco en particular, por ese gran carisma, por esa personalidad de acogida tan atractiva, tan noble, tan cercano a la gente, ha hecho que el dolor, la tristeza sea mucho más profunda, y los fieles de una u otra manera querrán expresar esa tristeza, ese dolor, firmando el libro de condolencias, siguiendo las transmisiones que hacen ustedes, maravillosas, atentos. Seguramente todos en Colombia madrugaremos este sábado 2, 3 de la mañana para acompañar las honras fúnebres por el gran cariño que se ganó solo con ser él, el Papa Francisco. Profesor, y también se ganó el cariño de muchas personas en nuestro país. Lina, usted tiene una anécdota muy especial de esa visita del Papa a Colombia en 2017. ¿Cómo fue eso? Sí, ese primer día estábamos ahí en esa tarima que relata Isabel frente a la Nunciatura desde muy temprano. Yo recuerdo que llegué a las 7 de la mañana y eso pasó a las 7, 8 de la noche. Y los niños del IDIPRON, que algunos de ellos habitaban la calle o estaban en alguna condición de vulnerabilidad, tardaron 2 meses elaborando una ruana. El Papa Francisco, y eso se lo quiero preguntar también, él recibe muchos regalos en diferentes lugares del mundo y uno ve que siempre esos regalos pasan a todo su equipo, pero en ese momento el Papa no duda en desdoblar esa ruana que ya se la iban a llevar y se la pone en un gesto de agradecimiento, y eso también fue algo inédito para una persona como él que recibe tantas cosas y que por seguridad pues tiene que pasar primero a revisión de quienes lo acompañan. Y fue la ruana con la que salió ahí a dar esas palabras. Claro, ahí estuvo con su ruana. La que hablaba con los jóvenes. Sí, es un acto más de nobleza, de cercanía, de receptividad del Papa para con los niños, para con los jóvenes. Lo que tú dices, Lina, es cierto. Hay todo un dispositivo en los aposentos pontificios para guardar, conservar todos los regalos que recibe el Papa a lo largo y ancho del mundo. Y algunos después son también regalados, en fin. Pero el acto de querer usar, disfrutar el regalo que en ese momento inmediato le acaban de dar es uno de los rasgos de nobleza y de queridura del Papa Francisco, particularmente con los niños. Y precisamente hablemos sobre regalos, y yo creo que no solamente en diferentes partes del mundo, sino también aquí en Bogotá, se han querido unir a ese último adiós al Papa Francisco y ahí escuchábamos entonces el legado que el Papa Francisco también le ha dejado a la Policía Nacional de nuestro país, y un legado que debe continuar, ¿verdad, profesor? ¿Cuál es ese reto que tiene el nuevo sumo pontífice y la persona que llegue a la sede vacante? Bueno, los retos se los plantearán los mismos cardenales en las congregaciones de las que hablábamos hace un momento. Desde la perspectiva externa y muy particular que tiene uno de la mirada de la Iglesia, pues ponerse en los zapatos de Francisco va a ser el primer gran desafío para el siguiente Papa. Si quiere parecerse demasiado a él, podría naufragar en el intento. Si quisiera apartarse de la línea de Francisco, generará seguramente muchos desacuerdos, mucha controversia, y creo que en este momento el mundo y la Iglesia lo que menos necesita es desacuerdos, lo que más necesita es acuerdos.
consensos, caminos comunes, que es clave en la teología de Francisco, la sinodalidad, caminar juntos, caminar juntos. No va a ser fácil. Ahora, algunas de las tareas que inició Francisco están inconclusas. Entonces sí habrá que caminar en ese sentido. Yo lo que veo prioritario son muchos aspectos, pero veo prioritarios dos: el drama de los migrantes y la restauración a los derechos de las víctimas de abusos por parte de algunos miembros de la Iglesia, que eso, digamos, fue una bomba que le explotó en la cara a la Iglesia de unos 20, 15 años para acá, y que todavía no llega a satisfacer las necesidades de justicia de las víctimas. Eso me parece complejo. Y el tema de los migrantes, máxime ahora, cuando la geopolítica mundial, con esto de los aranceles, el comercio en crisis, fronteras que empiezan a levantar muros, hacen más difícil la vida para los migrantes, por mencionar dos. Tenemos entonces muchos retos, pero déjeme le hago una última pregunta muy rápida. Tenemos el cónclave, la citación de 135 cardenales que deberán llegar a Ciudad del Vaticano para poder escoger el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. 23 son de América Latina, 1 colombiano. ¿Existe la posibilidad de que se retome nuevamente un papa latinoamericano? Aquí tenemos que echar mano de lo que nos enseñaban los profesores de filosofía en el colegio. Una cosa es la posibilidad y otra la probabilidad. ¿Es posible? Sí, porque es miembro del Colegio Cardenalicio. ¿Qué tan probable? No me atrevo a hacer vaticinios, pero lo veo poco probable, la verdad. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. Yo encantado de estar con ustedes, les agradezco la acogida que me han dado y les deseo éxitos en lo que sigue de la transmisión y del trabajo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias y a Hasta todos. pronto. Ahí lo veíamos, Francisco, el Papa que cambió la Iglesia. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. Los dejamos con las imágenes en vivo de lo que continúa sucediendo a esta hora en la Basílica de San Pedro, con la visita de los fieles católicos al féretro del Papa Francisco, quien cambió la Iglesia.